Hay eventos en la historia que lo cambian todo, pero muy pocos la parten en dos, en un antes y un después tan claro como la peste negra. No fue solamente una enfermedad, no, fue una fuerza de la naturaleza que redibujó el mapa de la sociedad, de la economía y, créanlo o no, hasta de nuestro propio ADN. Vamos a ver cómo una bacteria microscópica se convirtió, sin querer, en la arquitecta del mundo en que vivimos hoy. Todo arranca acá, en el puerto de Messina, en Sicilia. Tratemos de imaginar la escena. 12 galeras genovesas que aparecen en el horizonte. Normal, ¿no? Pero a medida que se van acercando, algo no cuadra. Hay un silencio rarísimo, antinatural. Nadie saluda desde cubierta, no se ve movimiento. Es justo en ese momento que el mundo de antes empieza lentamente a morir. Cuando la gente del puerto finalmente sube a los barcos para ver qué pasa, lo que encuentran es una auténtica pesadilla. Son barcos fantasma, ataúdes flotantes. Están repletos de cadáveres y de marineros moribundos cubiertos de unos tumores negros horribles. Sin tener la menor idea, acababan de abrirle la puerta al fin de su mundo y, de una forma muy violenta, al nacimiento del nuestro. A ver, en ese mundo de antes, la explicación que se daba era obvia, o un castigo de Dios, o el aire corrupto. Pero en el después, la ciencia nos dio la verdadera respuesta. El asesino no era nada sobrenatural, sino un enemigo biológico, con una eficiencia que, la verdad, aterroriza. Este es el ciclo que lo cambió todo. Es una cadena perfecta. La bacteria, que se llama Yersinia pestis, infecta a las pulgas. Estas pulgas viajan como polizones en las ratas negras. Y lo que hace la bacteria es increíble. Vuelve a la pulga loca de hambre, así que cuando pica a un humano, básicamente le vomita la plaga dentro. Una serie de eventos diminutos que estaban a punto de provocar un desastre global. Y no atacaba de una sola forma, tenía 3 caras, cada una peor que la anterior. La bubónica, que es la más famosa, con esos bubones gigantes. La septicémica, que envenenaba la sangre y ponía la piel negra, de ahí viene su nombre, claro. Y la peor de todas, la neumónica. Esa se contagiaba por el aire y era básicamente 100% mortal. El arma perfecta para destruir una era. Con un enemigo tan brutal, el tejido social del mundo medieval no es que se rompió, es que se desintegró por completo. Aquí es donde la línea entre el antes y el después se traza con sangre. Los números son casi imposibles de imaginar. Pensemos esto. En menos de 5 años, Europa perdió hasta el 60% de su población. A nivel mundial, se calcula que murieron hasta 200 millones de personas. Esto no es una estadística, es el certificado de defunción del viejo orden mundial, desde la dinastía Yuan en China hasta el feudalismo en Europa. Y el colapso llegó a lo más profundo, a lo más íntimo. En el mundo de antes, la familia lo era todo. La plaga la hizo polvo. El miedo era tan, pero tan grande, que los padres abandonaban a sus hijos enfermos, esposos, a sus esposas. El instinto de supervivencia borró de un plumazo siglos de valores. Y la institución más poderosa del mundo de antes, la Iglesia Católica, de repente se vio completamente inútil. Los rezos, las misas, las procesiones, nada funcionaba. La fe de la gente se hizo trizas al ver que ni los sacerdotes se salvaban. Esta crisis de fe fue la primera gran grieta en el viejo mundo. Pero, y acá viene lo más loco y paradójico de esta historia. De toda esta destrucción, de las cenizas del viejo mundo, nació algo completamente nuevo. La peste negra, sin proponérselo, se convirtió en la partera del mundo moderno. El después estaba a punto de comenzar. El cambio más brutal fue económico. Antes de la plaga, la cosa era simple. Eras un siervo, estabas atado a la tierra y tu salario era una miseria. Fin. Pero después, con tanta gente muerta, de repente la mano de obra valía oro. Los que sobrevivieron, bueno, ahora tenían el poder de negociación. Podían exigir mejores sueldos, más libertad, incluso comprar su propia tierra. Fue el principio del fin del feudalismo. Y la revolución fue mucho más allá del trabajo. El mundo de después no solo trabajaba distinto, pensaba distinto. La medicina dejó de confiar ciegamente en los textos de los antiguos griegos y empezó a basarse en la observación, en abrir cuerpos para ver qué pasaba. La ciencia empezó a cuestionarlo todo. ¿Y el arte?
El arte se obsesionó con la muerte, dándonos la danza macabra, un recordatorio de que, al final, la muerte nos hace a todos iguales. Y podríamos pensar que esto es solo historia, algo que pasó hace mucho, pero no. El después de la plaga no terminó en el Renacimiento. Su eco resuena hasta el día de hoy, de una forma que está literalmente dentro de cada uno de nosotros. Investigaciones súper recientes descubrieron algo alucinante. Los descendientes de los supervivientes de la peste negra tienen más chances de tener una variante de un gen llamado ERAP2. Este gen les dio una ventaja para sobrevivir en ese momento, pero hoy, irónicamente, nos hace más propensos a enfermedades autoinmunes. Es la prueba de que la plaga dejó una cicatriz para siempre en nuestro código genético. Y que esto quede bien claro. Yersinia pestis no se extinguió. La bacteria del mundo de antes sigue viva en nuestro mundo de después, ahí, escondida en poblaciones de roedores en varias partes del mundo. La gran diferencia es que hoy tenemos una defensa que para ellos hubiera sido magia, los antibióticos. Lo que nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Podría volver a pasar? Miren, una pandemia como esa es muy improbable hoy en día gracias a la medicina. Pero la lección real del antes y el después de la peste negra es eterna. Nos enseña que la amenaza más grande no siempre es el microbio en sí, sino lo que pasa con nosotros como sociedad cuando el miedo se vuelve más contagioso que la propia enfermedad.